Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast A los 40 Autismo. Y hoy quiero hablar sobre las funciones ejecutivas, sobre que no soy capaz de hacer más de una cosa a la vez y voy a contar mi experiencia. Bueno, como digo, hoy vamos a hablar sobre funciones ejecutivas, sobre cómo le pongo yo solución a esto de intentar hacer más de una cosa a la vez. Y cuando digo hacer más de una cosa a la vez, no me refiero a hacerlo en el mismo momento de tiempo, sino me refiero a centrarme en una cosa al día. Esto es una dificultad tremenda para mí y lo voy a explicar, pero antes quiero comentaros varias cosas. Bueno, como veis, he cambiado de spot, he cambiado de sitio donde grabar. Aquí es realmente donde yo he grabado siempre todos los episodios de mis otros podcasts, de mis otros canales de YouTube y demás, pero no sé por qué el de A los 40 Autismo lo hice en otro sitio. Bueno, sí sé por qué, porque realmente esta oficina la he tenido cerrada, porque he tenido que estar muy centrada en las niñas y ahora, pues bueno, yo creo que ya puedo volver poco a poco a trabajar aquí y a hacer cosas aquí en esta oficina, así que pues bueno, pues a partir de ahora estaremos aquí. Siento el cambio, sé que esto puede llegar a ser molesto. Eh, ¿Habéis visto que no he cambiado tanto de un... O sea, en 31 episodios siempre he estado en el mismo sitio? Pues ahora voy a estar siempre aquí porque es el sitio y creo que aquí estamos mejor. Aún así, los loros se van a seguir escuchando. Tengo puertas cerradas entre medias, pero se van a seguir escuchando. Lo siento mucho. Hay algunos que me decís que no os habéis dado cuenta, otros que me decís que sí, lo siento, pero no puedo hacer nada. De hecho, es que en cuanto oyen ruido y me oyen hablar, se ponen a piar. Es que es así, o sea, no puedo hacer otra cosa. Bueno, a ver, antes de empezar el episodio quería contaros varias cosas. En primer lugar, os pido disculpas porque durante las navidades no he sacado episodio. Os pregunté si queríais, me dijisteis que sí y tenía la intención de hacerlo, pero es que he estado muy mala, muy mala. Hay una gripe, COVID, no sé qué es ya, no sé qué es, pero me ha dejado en la cama con fiebre durante muchos días de las navidades y cuando por fin pude recuperarme poco a poco, se me había descabalado todo, o sea, de repente me quedaba solo una semana de vacaciones y tenía que hacer todo lo que no había hecho en la semana anterior o en los 10 días anteriores que estuve mala, así que no me ha dado tiempo. Lo siento, no me ha dado tiempo. Tampoco he respondido comentarios ni mensajes. Os pido disculpas, lo voy a ir haciendo poco a poco. Sabéis que siempre me gusta responder y si no respondo es que no lo he leído. O que es una falta de respeto, pero generalmente respondo y si no es una falta de respeto y no he respondido es que no lo he leído. Entonces, oye Nuria, que te escribí y no me contestaste. Bueno, ahora no, porque ahora siempre, o sea, ahora tengo muchos mensajes sin leer y ha sido por este tema, pero ya espero ponerme al día. Bueno, luego, otra cosa que llevo trabajando, ¡buf! Desde antes de que se formara esta comunidad, o sea, esto tiene ya mucho tiempo, va a hacer cerca del año, en marzo hará un año, pero no lo había sacado a la luz porque realmente no me había puesto en serio a trabajar sobre ello. Y es esto que veis aquí, es la página web. La página web de A los 40 Autismo. De verdad que lleva el dominio comprado casi 12 meses. Pero bueno, y la página web hecha, ¿eh? Lo que pasa es que no estaba en noindex. Bueno, estaba para que no se indexara en Google. Ya está indexada.
Y bueno, pues tengo aquí varios artículos escritos en el blog. Os animo a que entréis a los40autismo.com, 40 con número. Os animo a que entréis y a que la veáis y a que me dejéis comentarios también. Iré poco a poco creando muchas más cosas, más información. Es contenido complementario a lo que cuento aquí, ¿vale? No es lo mismo que cuento aquí, es contenido complementario. Lo que sí que es lo mismo es lo que cuento en Spotify y lo que cuento en YouTube, ¿vale? Eso sí que es lo mismo, pero en la página web no es lo mismo, es complementario. Así que os animo a que entréis a los40autismo.com, 40 con número. Bien. Venga, ya, y vamos con el episodio de hoy. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo me bloqueo cuando tengo que hacer varias cosas, ¿vale? Y hacer varias cosas puede ser ir al médico, hacer la comida, hacer la cena y yo qué sé, y estudiar, por ejemplo, que ahora tengo los exámenes, empiezo el 22 de enero los exámenes. Hacer esas cosas me bloquea muchísimo. Eso son funciones ejecutivas. Yo necesito un plan. A mis hijas el plan se lo hago yo, entonces es fácil. A mí nadie me hace el plan, entonces es una locura. ¿Quién tiene que hacerse el plan? Yo. Yo misma, a mí misma me tengo que hacer el plan. Y de esto voy a hablar hoy, porque hay veces que hacer el plan es imposible, hay veces que es posible y lo hago, pero eso trae muchas consecuencias. Y es de lo que quiero hablar hoy, de cómo lo hago yo, de cómo gestiono yo esto y de cómo voy aprendiendo sobre la marcha. Entonces, ¿qué ocurre? Que las cosas que hago, si yo me lo propongo, las hago bien. Generalmente, a mí se me mete entre ceja y ceja que quiero hacer algo que no he hecho en la vida. O sea, es que me ha pasado con hacer pan de masa madre, con hacer pan de molde de masa madre, con coser a máquina. A mí nadie me ha enseñado a coser a máquina. Yo aprendí yo sola, cogí una máquina de coser, aprendí yo sola y al final hacía vestidos que vendía. Yo qué sé, páginas web. He aprendido sola porque a mí se me metió entre ceja y ceja que quería hacerlo. Entonces, las cosas que a mí se me pone por las narices que yo lo voy a hacer, lo hago y lo hago bien. Generalmente, y esto está feo a lo mejor que yo lo diga, pero lo hago mejor que la media, generalmente, o por lo menos la gente de mi entorno, ¿no? Como que la gente de mi entorno se interesa, pero no llegan a ese punto de obsesión que llego yo y que hace que, y esto es muy típico en la neurodivergencia, es que ya no sé si hay, hablar de autismo, de déficit de atención o de altas capacidades, porque es que ahí hay un mare magnum que yo ya no sé cuando hablo a qué me estoy refiriendo, pero bueno, eso es muy típico, ¿no? O sea, esa obsesión que tenemos hace que al final seamos excelentes en algunas cosas, aunque esas cosas pues al final no sean interesantes para quien, yo qué sé. Hay veces que me comentaba un chico que su interés había sido una cosa que no era interesante para nadie, pero era su interés y era muy bueno en eso. Bueno, pues si consigues que tu interés sea algo útil, posiblemente seas muy bueno en eso. Y es lo que me pasa. Entonces, cuando yo me propongo hacer una cosa, la hago y la hago muy bien. ¿Cuál es el problema? Que solo puedo hacer esa cosa. No puedo hacer nada más, pero no es en ese momento. O sea, no es, bueno, mientras cocino, qué sé, friego los platos, por poner un ejemplo. No, no es eso. Es que ese día o durante ese periodo de tiempo solo puedo estar centrada en eso. Lo demás va a ir así, de aquella manera. O sea, no va a ir bien del todo. Va a ir de aquella manera. Y esto tiene consecuencias en mi vida. Tiene consecuencias, por un lado, porque mi vida muchas veces es caótica y muy desordenada. Porque, claro, yo estoy muy centrada en una cosa, pero lo demás es como, bueno, pues nada, si no limpio en, yo qué sé, en 10 días, pues no limpio en 10 días la casa, no pasa nada. Bueno, ya veré, a ver cómo lo hago, pero es que, o sea, mi cerebro es como, mierda, debería limpiar, pero es que tengo que estar centrada en esto que estoy haciendo. O sea, no puedo centrarme en dos cosas.
funciones ejecutivas. Y luego, por otro lado, esto lamentablemente tiene muchas consecuencias a nivel laboral. Porque claro, tener un trabajo y además tener una vida es hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, a mí me cuesta mucho, mucho, hasta el punto de que yo no he vuelto a trabajar por cuenta ajena y no creo que lo haga nunca. No creo que no haga nunca. Si alguna vez lo hago, va a ser por pura necesidad, porque o sea, necesito el dinero, pero no puedo. Me cuesta muchísimo trabajar por cuenta ajena y hacer el resto de mi vida, sobre todo teniendo hijos. Y de esto creo que ya he hablado. Entonces, vamos a hablar sobre lo que hago, ¿no? O sea, esto que digo que yo hago y lo hago bien, pero no tiene por qué ser mi interés restringido. Es decir, yo qué sé, pues a lo mejor es una cosa que es que hay que hacer, porque es una obligación hacerla. Contestar un requerimiento a Hacienda no es mi interés restringido, ni muchísimo menos, pero es una cosa que hay que hacer. Vale, entonces me centro en eso, ojalá fuera esto, pero de momento no. De momento no ha sido una cosa así que me centre tanto. Pero bueno, por poner un ejemplo, porque está contestando uno. Me centro en ello, aunque no sea mi interés restringido, y al final pienso a ver cuál es la forma de hacer lo mejor posible esto. Y lo hago. Pero me lleva tanto tiempo que al final se me queda el día, y luego voy a hablar de esto, se me queda el día muy reducido, porque me lleva mucho tiempo. Entonces, vamos a hablar de la organización. Yo me puedo organizar el día, o sea, puedo, digamos, estructurarme para saltar por encima de mis funciones ejecutivas, digamos, me puedo organizar el día para hacerlo todo. Y si me organizo, lo consigo, porque además soy cabezona, venga, tal, venga, lo consigo y me voy marcando ahí primero esto, luego secuencias, al final son secuencias, es lo que a mí me funciona, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que si yo simplemente me dejo hacer, como he aprendido en un mundo pensado para neurotípicos, esto, o sea, yo acabo haciendo todas esas tareas, pero realmente las he organizado pensando en, en que soy neurotípica. O sea, porque es la forma en la que me han enseñado, ¿no? Entonces tengo que desaprender para volver a aprender. Si lo hago así, ¿qué ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que acabo, al final del día, sí, he hecho todas las tareas, pero estoy súper cansada, estoy con bastante estrés y con mucha ansiedad. Porque no he tenido tiempo de respirar. Y respirar, voy a hablar ahora a qué me refiero con respirar, ¿no? No he tenido tiempo de ser yo, porque he hecho las cosas como se supone que hay que hacerlas, pero no es así, no es cierto eso, porque esa forma de hacer no es para mí. A mí eso no me vale, igual que a mí, a muchísima gente eso no le vale. Entonces, sí, lo conseguimos, sí, pero ¿a qué precio? No tiene sentido hacer las cosas así, no tiene ningún sentido. Tenemos que buscar nuestra propia forma. ¿Qué ocurre cuando hago las cosas así? Que al día siguiente yo no hago nada. O sea, estoy tan exhausta que al día siguiente no hago absolutamente nada. Y entonces, si un día he sido muy productiva, al día siguiente he sido aparentemente desde fuera una vaga que no ha hecho nada, pero no es eso, no es que haya sido una vaga. Yo quiero hacer cosas, pero es que no puedo, porque tengo mi cerebro que me va a estallar. Y aquí es el punto en el que yo a mí misma me pregunto, ¿esto no será déficit de atención más que autismo? Y aquí ya entra un punto. La última vez que estuve hablando con la neuróloga de mis hijas me dijo, mira, va a llegar un momento en el que, no sé si será en el DSM-6 o en el DSM-7, en que todo va a ser uno. Porque es que los límites son tan imprecisos entre déficit de atención. Ella me hablaba entre déficit de atención y autismo. Los límites son tan imprecisos que es que, o sea, es muy difícil hacer un límite. Y yo misma a mí misma me pregunto, ¿esto no será más propio del déficit de atención que del autismo?
y no lo sé todavía. Ahora cuando acabe los exámenes, que acabo el 9 de febrero, acabo los exámenes, empiezo el 22 de enero, tengo pendiente un curso que, bueno, es un experto universitario sobre déficit de atención y trastornos de la conducta y otro sobre autismo. Cuando lo tenga os contaré. De momento, yo qué sé, luego voy viendo cosas de altas capacidades y también digo, esto a mí también me pasa y yo es que soy así. Bueno, no lo sé. Yo creo que aquí coincidimos muchísimos, muchísimos y de hecho en alguna ocasión lo he hablado con alguno de vosotros. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que si yo me organizo un día, funciona bien, al día siguiente estoy hecha mierda y no puedo. Entonces, ¿a dónde he llegado yo? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque intento, pero realmente lo intento porque es que es la forma en la que nos han enseñado y cuando tú buscas información, lo que encuentras es la forma de organizarse de un neurotípico. Entonces tú intentas hacerlo así y eso es frustrante para nosotros porque no podemos hacerlo así. Y eso me lleva a una idea. Cuando he ido organizando este episodio, me ha surgido esta idea y quizá a lo mejor os pueda resultar interesante. He visto que hay gente que lo hace, que es ofrecer como una especie de consultorías donde puedes hablar conmigo, comentarme cuál es tu preocupación, tu problema y yo te cuento cómo lo hago yo. O sea, esto no es una terapia porque yo no soy terapeuta todavía, pero es simplemente encontrar un ejemplo. A mí muchas veces, en muchísimas ocasiones, he echado muchísimo de menos que alguien me diga, ah, no, mira, yo es que tengo ese mismo problema que tú tienes y esto yo lo resuelvo así o lo resuelvo asá. Luego a lo mejor no lo sigo al pie de la letra, pero ya el hecho de tener un camino por el que ir ya ayuda muchísimo, porque eso ya te va a ayudar a trazar tu propio camino. Entonces es una forma de contarte cuál es mi solución o incluso ver consejos, ¿no? O sea, darte consejos de a mí me ha valido así o cuando hablo con otras personas, que hablo con tanta gente relacionada con las neurodivergencias al final, pues cuando hablo con otras personas me han comentado que lo han hecho así y eso al final les ha ayudado de esta manera o de otra. Bueno, si os interesa este tema, dejadme en comentarios, por favor, porque, bueno, he visto que hay gente que lo está haciendo. No sé cuál sería el precio, tampoco va a ser una cosa muy elevada, pero sí que sería, pues eso, una charla de no sé cuánto tiempo a través de Zoom o a través de, bueno, de videoconferencia y, bueno, pues sería un poco ayudaros a salir, ¿no?, de algunos bucles que cuando tú buscas información en internet, la solución que nos ofrecen no nos vale a nosotros, porque está pensada para neurotípicos. Bueno, ahora lo que voy a hacer es daros la solución que yo tengo. Entonces, hay que hacer cosas. O sea, en la vida hay que hacer cosas aunque no nos apetezcan, aunque no nos guste. La vida es así y hay que hacerlo. Pero no podemos hacer como yo intentaba, que es, vale, pues me voy a organizar todo el día para hacer todas las tareas, pero eso va a implicar que al día siguiente voy a estar exhausta y no voy a poder hacer absolutamente nada de lo que yo quiero hacer. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago, en primer lugar, es darme cuenta de que no, o sea, de que soy diferente. Y eso implica que hago las cosas de manera diferente. Eso implica que el tiempo me cunde de manera muy diferente. Ya está. No hay cosas, es que no hay cosas buenas y cosas malas. O sea, no hay nada universal escrito acerca de la gestión del tiempo. La gente se ha puesto a escribir lo que le venía bien a ellos y ya está. Y parece que eso es lo que nos tiene que venir bien a todos. Y no, no es así. No tiene por qué venirnos bien a todos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo cuento mi experiencia. Os doy, digamos, un camino trazado por una mente neurodivergente por el que podéis ir. Y ya luego vosotros, pues veréis si mi camino os viene bien o
a lo mejor tenéis que trazar otro diferente, pero ya es uno más adaptado a vosotros, ¿no? Más parecido, ¿no? Porque, bueno, entonces, para mí es súper importante a diario tener descansos en los que yo estoy dedicada a mi interés restringido. El que sea del momento, da igual, pero es súper importante. Si yo tengo que responder un requerimiento de Hacienda, o tengo que hacer la comida, o tengo que ir al médico, o tengo que ir a hablar con el tutor de mis hijas, cosas que sí que puedo hacer y que si me lo propongo lo voy a hacer muy bien, pero que realmente son cosas que yo no quiero hacer, que no me interesan lo más mínimo, pero que hay que hacer porque tengo una vida adulta y tengo una serie de responsabilidades, entonces eso lo tengo que compaginar con mi interés restringido. Y no me vale 10 minutos de interés restringido porque eso no es nada. A lo mejor necesito 2 horas de interés restringido. Y es que además ya he visto, ya me he dado cuenta que cuando yo me permito ese tiempo de descanso, que para mí es descanso, aunque esté utilizando el cerebro, posiblemente lo esté utilizando, pero ese tiempo de descanso hace que incluso yo misma diga, venga, vale, ya está, ya me he saciado. Ahora ya puedo hacer otro tipo de cosas que tengo que hacer, que sé que son urgentes, que me están ahí, pum, 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 tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y venga, vale, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque ya he satisfecho, ¿qué se dice así? Sí, he satisfecho yo, bueno, no sé, porque ya tengo mi necesidad satisfecha, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que si volvemos otra vez a pensar desde el patrón neurotípico, nos damos cuenta de que nuestro día se ha reducido, os lo comentaba antes. A lo mejor mi día ahora se ha reducido y ahora ya es de 12 horas. En vez de ser de 24, se ha reducido a 12 horas. Porque he necesitado estos parones, que a lo mejor otras personas no necesitan. Y si nos ponemos a mirar y nos ponemos las gafas neurotípicas, esto tengo que hablar de esto, de que mi cerebro mezcla idiomas ahí. Yo no sé si a alguno os pasa. Yo tengo que hablar un día de eso. Bueno, si nos ponemos las gafas de neurotípico, diremos, qué pérdida de tiempo. Has estado 4 horas de tu vida haciendo lo que sea y no has hecho las cosas que verdaderamente tenías que hacer o que verdaderamente te iban a reportar algo bien visto a nivel social. Entonces, si nos ponemos así, lo que va a ocurrir es que nos vamos a frustrar mucho. Pero ¿qué ocurre? Que estamos mirando con las gafas que no son adecuadas. Porque esas gafas a nosotros no nos sirven. Nosotros tenemos que mirar con nuestras gafas. Y nuestras gafas sería, vale, he hecho las cosas que tenía que hacer, a lo mejor no las he hecho todas, pero mañana seguiré y además me siento bien. Eso quiere decir, efectivamente, mañana seguiré. Porque me he permitido descansar, he permitido parar, me he permitido centrarme en lo que a mí verdaderamente me da paz, me interesa, me da esa chispa de la vida. Entonces eso me ha recargado de energía y por lo tanto mañana voy a poder seguir. Si lo hacemos de la otra manera, al menos yo al día siguiente no puedo seguir, entonces he perdido un día entero. De esta manera solo pierdo medio día, digamos, ¿no? Que no es perder, porque al final es que somos así y es que necesitamos, es otra forma de pensar, es otra forma de procesar información. Entonces, es que no hay ninguna buena, simplemente hay una que durante mucho tiempo se ha pensado que era la mayoritaria. Mi pregunta es, ¿verdaderamente es la mayoritaria? Porque yo levanto una piedra y a mí me salen neurodivergentes por todas partes. O sea, es que es una cosa, no sé, a lo mejor es porque estoy aquí en un núcleo donde, bueno, pues al final por lo que hago, ¿no? Por este proyecto, por lo que hago, como que estoy muy relacionada y muy rodeada de esto, pero no sé, yo creo que es que mire en el ámbito de mi vida que mire, siempre me voy a encontrar este tipo de cosas, ¿no? Siempre encuentro este tipo de cosas. Bueno, pues hasta aquí este episodio de hoy. Yo espero que os sirva. Os he dejado por ahí algunas preguntillas en el aire para que me contestéis. Me encantará leeros.
Voy a ir poco a poco respondiendo comentarios, por favor, tenedme paciencia, que me gusta siempre responderos a todos y me encanta leeros. Y bueno, pues hasta aquí este episodio, nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos, feliz año a todos y bueno, que espero que este año 2024 esté lleno, lleno, lleno de neurodivergencia en nuestras vidas. Que nos quitemos ya las gafas de los neurotípicos, que les valen a ellos y me parece genial que les valgan a ellos, pero a nosotros no. Y que seamos más nosotros. Os deseo todo eso a todos vosotros. Chao.